Muy buenas noches, estimados amigos. Soy Elizabeth Rodríguez Acevedo desde Barcelona, España, cofundadora del Club Literario Jarawi junto con el escritor Fernando Cueto. Y desde aquí tenemos un programa que sale todos los sábados, es Diálogos con personajes del Bicentenario. Y esta noche tenemos un escritor de lujo, me refiero a Julio César Barco Ábalos. Él es un poeta nacido en el distrito del Agustino, es fundador del grupo Tajo, redactor de las revistas, diferentes revistas online de Latinoamérica, es autor de poemarios y en el transcurso de esta entrevista vamos a conocer más allá del escritor, queremos conocer al ser humano, cómo él empezó su trayectoria y queremos darle la bienvenida y tu saludo, Julio, desde Lima, Perú, para todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, contento de estar contigo en tu programa y de poder llegar a los que nos escuchan, tanto en Lima, en Perú, en Barcelona o en cualquier parte del mundo, ¿no? Y nada, con gusto de poder conversar esta noche y compartir escribiendo, etcétera. Entonces, para mí es una plática que se abre, entonces. Bueno, agradecerte la deferencia que has tenido, yo sé de tu agenda que tienes, he seguido que estás visitando diferentes lugares en nuestro país y también has salido a diferentes países. Entonces queríamos conocer cómo nace la vocación del poeta Julio. Cuéntanos a qué edad siempre tenías claro lo que querías hacer. Bueno, en realidad no lo tenía claro en el sentido de la poesía ya como una acción más allá de la creatividad, ¿no? Que es, digamos, difundir, mover, actuar en una sociedad donde también se da otro tipo de editoriales o de concursos, ¿no? Lo que sí tenía claro era, digamos, el centro de mi vocación, que es la creatividad, el gusto por la lectura. Yo creo que ahí se arraiga mucho de lo que después hice, ¿no? De muy niño era muy voraz con los libros que tenía, me gustaba mucho leer y para mí eso fue muy importante, ¿no? Sobre todo en una época, digamos, entre el fin de la infancia y el inicio de la adolescencia, donde los libros, la literatura, el teatro, la poesía, la novela me acompañaron bastante. Y ya después, casi ya acabando el colegio, con más ideas de lo que era la realidad y de cómo nos movemos, cómo se puede publicar un libro. Y ya más todavía en la época de la universidad fue donde se acentúa más este trabajo, esta vocación, este oficio, esta forma de vivir también, que es hacer literatura, ¿no? Bueno, empieza por una parte por lo que leo y son autores como Julio Ramón Ribeiro, Raymond Chandler, Scott Fitzgerald, Herman Melville, Mario Vargas Llosa, Vallejo, Lorca, Homero. Entonces todos esos autores era una lectura muy intensa porque sentía que las palabras había despertado en mí imágenes, sensaciones, diálogos mentales y todo eso se fue de una forma cimentando, ¿no? Y ya también tenía mucha cercanía con comprarme cuadernos y hacer dibujos y ponerle diálogos y armaba como caricaturas, historietas. Y ya tenía una idea de lo que era pues una narración, ¿no? Cómo podía empezar, personajes, lo que hablaban. Pero creo que la poesía y la narrativa son más conscientes en quinto de secundaria, cuarto de secundaria, donde ya estoy escribiendo artículos para mi salón, estoy, por ejemplo, dando exposiciones sobre novelas que nos dejaban leer, ¿no? Hoy día una amiga que es profesora me preguntó qué libro le recomendaría leer a los jóvenes del Perú. Yo dije La ciudad de los perros, pero me dijo, no, es muy difícil, ¿no? Pero yo lo leí a los 14 años y me gustó y me encantó. Y creo que hay que hacer un esfuerzo con los libros, sí, pero creo que el esfuerzo vale la pena porque al final abrimos un mundo incesante de conocimiento y de gozo, ¿no? Así que
Ya en cuarto, quinto de secundaria tenía esa capacidad de hablar en público, de hacer artículos, escribía cuentos, diarios, y ya en la secundaria, pues, cuando se acabó la universidad, creo que ya todo fue mucho más expansivo, ¿no? Bueno, Julio, ¿y qué escritor marcó así mucho, muy preciso tu carrera ya como escritor, como poeta? Porque decimos, en la poesía solo se admite la excelencia. ¿Cómo, cómo has podido tú, quién ha sido tu norte? Bueno, yo diría que la propia poesía peruana siempre me ha alimentado, es una tradición muy grande, y obviamente que hay muchas individualidades, como pongamos Vallejo, Verástegui, Martín Adán, Westphalen, etcétera, pero en general creo que mi gusto por la literatura es plural. Yo veo que sí hay grandes poetas que marcan toda una época y que están fuera de un tiempo, pero también me gusta conocer a otros autores, a sus contemporáneos y darme una mirada amplia, ¿no? Del fenómeno literario. Y alguien también que admiro mucho y que siempre me empuja a escribir es Rubén Darío, ¿no? Que obviamente que mi poesía no tiene nada que ver con Rubén Darío. Yo no escribo de manera modernista, pero la propia vocación de Darío, que él nace en Nicaragua, en una ciudad bastante alejada, y desde ahí logra ser universal, ¿no? Y logra trascender, viaja a Chile también, entonces, y luego viaja a muchas partes del mundo y hace una nueva forma de poesía. Y eso a mí me inspira mucho también el conocer a veces algo que solamente nos quedamos en los libros, pero me gusta también averiguar un poco la vida de los autores, porque los poetas tienen una vida donde muchas veces lo que prima es esa voluntad, esa disciplina obstinada de aunque le digan no, uno sigue intentándolo y llega al punto en el cual logras algo interesante que ya escapa de tu tiempo de repente o de tu país y puede ser también disfrutado en otros lares. Pero entonces los poetas me han interesado por su vida también, porque es una vida llena de problemas, obviamente, como la de cualquiera, pero también donde hay una fe, una lucidez, una constancia por hacer un tipo de arte que si bien no es tan de pronto valorado en algunos lugares, los que sabemos lo que vale, podemos gozar de eso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los poetas que me han inspirado son los que han vivido también de alguna forma consecuente, ¿no? Como Vallejo, Verástegui, Javier Herot, por ejemplo, ¿no? Blanca Varela también, me gusta mucho. Y en fin, te podría decir muchos nombres en realidad. Y también los novelistas que me gustan, ¿no? O sea, creo que también la novela me parece un género interesante, ¿no? Y ahí podríamos hablar de William Faulkner, e incluso Murakami, de otros autores, ¿no? O Jane Joyce, que también me parece un escritor muy interesante, ¿no? Y hablando de inspiración, ¿en qué momento, qué, qué te inspira, Julio? ¿Y en qué momento escribes? Claro, en un primer momento, cuando empecé, digamos, me inspiraba mi propia vivencia, recuerdos que tenía, cosas que había pasado y trataba de darlas o darles otro tipo de, de mirada, ¿no? En el fondo creo que la materia con la cual escribimos está siempre en la realidad que vivimos o en lo que leemos o en lo que vemos, lo que nos cuentan, somos como una esponja y de alguna forma, por ejemplo, cuando yo empecé, yo hice mi primera obra de teatro en quinto de secundaria y todos mis personajes de esta obra eran compañeros de mi barrio, ¿no? Eran chicos con los cuales yo jugaba en la calle, con los cuales montábamos skateboard o de pronto íbamos a un concierto de rock, pero cuando los usé, no los usé como ellos eran, ¿no? Sino usé sus formas de ser para inventar otros personajes. Y bueno, yo creo que también, digamos, me gusta ponerme retos, ¿no? A veces también tengo también retos de escribir sobre un tema, ¿no? Y ahí tengo que documentarme. Por ejemplo, tengo una obra dedicada a un científico que es Nikola Tesla, que se llama Magnetismo, donde tuve que de alguna forma leer sobre su vida y alimentarme, pero también creo que la propia experiencia de la realidad te lleva a escribir poesía, te lleva a a la literatura, sobre todo, pues en nuestro país tenemos un gran registro de literatura realista, ¿no?
Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, usa la propia vivencia urbana para hacer sus cuentos, o Ricardo Palma también usa la historia, o el propio Vargas Llosa usa la política peruana. Y si leemos a Vallejo, vamos a encontrar que Vallejo también en Trilce usa la cotidianidad, lo que él está observando, sus recuerdos, la familia, la infancia. Y en el fondo creo que no se trata solo de hablar de tu yo o de tu vida, sino más bien hablar de la vida que todos tenemos en la intimidad de la existencia, ¿no? Creo que los escritores pueden tocar los temas más comunes, pero hacernos que sean temas que nos toquen y nos afecten también. La literatura que me gusta, de alguna forma también siento que pertenece a ese universo que comparto, ¿no? Y es una cosa que no me gusta por el pasado que ostenta, sino por el presente que tiene con mi propia vida. Yo creo que la literatura nos afecta en la propia realidad que vivimos y por eso es tan importante, ¿no? Y tan influyente a veces. Hablando de eso, yo veo varios poemarios aquí, siempre decimos algo nos ha marcado. ¿Cuál de estos poemarios para ti? Sé que todos son o representan, tienen un sentido, o representan una época, y a qué edad tú empiezas a escribirlos, ¿no? Veo que son algunos del... me da pena que la gente crezca, por ejemplo. ¿Qué enfoca este poemario? Claro, bueno, yo como te voy contando, empiezo a escribir de una manera más consciente al final de la secundaria. Ya tengo claro que quiero ser escritor, pero no sé qué voy a dedicarme ni cómo voy a ganarme la vida, pero quiero ser escritor y quiero que sea el centro de mi vida. Y bueno, es una lucha que yo tengo desde los 16, 15 años, cuando ya lo tomo con seriedad, con responsabilidad, porque mis amigos leían también o no leían o lo veían como algo más de la propia vida, ¿no? Algo, una opción más de... Pero a mí me interesaba de manera seria, me gustaba la idea de escribir algo también que tenga valor. Entonces ya empezaba a tener conciencia de que escribir también es reflexionar sobre las estructuras, conocer las técnicas, o sea, todo lo que está detrás de un poema, y no solamente después un rato y ya, hay toda una reflexión lenta, que cae a gotas a veces, pero que hace madurar el trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, mi primer libro, me da pena que la gente crezca, yo lo termino de escribir prácticamente el primero o segundo año de la universidad, y es un libro que yo escribí muy rápido, pero ya venía pues escribiendo muchísimo en esa época poesía, pero no tenía todavía la idea de crear un poemario, porque siento que una cosa es escribir poemas desordenadamente y otra cosa es ya ponerlo en un poemario, ponerle partes, poner un título, un epígrafe, ¿no? Y todo eso ya es, creo yo, algo que ya te separa de solamente escribir, sino ya publicar, ¿no? La idea de publicar para mí es importante porque separa el hobby que puede ser escribir de algo ya más serio, que es publicar, que de alguna forma somos poetas porque publicamos y nuestra obra de alguna forma nos da ese título, ¿no? No es porque solamente sea una vida, un juego, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tomarse en serio la palabra, la literatura. Y mi primer libro lo saco con el escritor, editor también, Jorge Luis Roncal, que siempre fue muy abierto a conversar con los jóvenes, que íbamos a su taller, que quedaba muy cerca de donde yo estudiaba, en la avenida Tacna, una calle adyacente, y nos juntábamos a conversar de Juan Ojeda, de Enrique Verástegui, de la política peruana, de los libros. Y como él es un poeta de los 70, tenía toda esa conexión con esa época y sabía de mí mucho, ¿no? Entonces, mi primer libro nace un poco por azar, porque en esa época ya había fundado una revista que se llamó Tajo, que fue una revista que tuvo 10 números. Sacamos también algunos libros de antología, y con esa revista viajamos por Arequipa, nos fuimos a algunos lugares del Perú, y también hicimos eventos en los mercados, íbamos a los mercados y leíamos poesía con la gente ahí que pasaba, ¿no? Con los ambulantes, los peatones. Y estábamos así, con esa idea de sacar la literatura de los ámbitos académicos o universitarios donde está, y ya es algo normal, pero queríamos llevar la literatura a la realidad más cercana, ¿no? Que eran las calles, la gente y eso. Y ahí, pues, en una de esas revistas, yo escribí el libro, Me da pena que la gente crezca, pero le puse otro nombre, ¿no? No como Julio Barco, sino como Matías Aznar, que era un seudónimo, que era un personaje que yo me había creado, que era un joven, con una historia diferente a la mía, y lo publicamos así.
Y a la gente le gustó, y la gente lo comentó, y le gustaba la onda, el estilo, y luego ya al siguiente año lo saqué como un poemario, ¿no? Y ya fue mi primer poemario. Pero de ese, bueno, ese poemario tiene mucho de esa primera experiencia con la vida, qué sé yo, los primeros amoríos, la rebeldía, el empezar a darse cuenta de la sociedad, el empezar a darse cuenta que vivimos en un espacio y cantar todas esas cosas más cercanas. Y es un libro muy adolescente, ¿no? Que tiene una mirada bastante cándida, muy sensible, todo ello, ¿no? Y bueno, luego de ese libro pasaron 6 años donde me mantuve en trabajos silenciosos, escribiendo, creando, y de alguna forma también queriendo mejorar lo que había creado, ¿no? Pensando también ya de manera más lúcida que tenía que ser un poemario y todo. Entonces, ya después de 6 años, saqué un libro que se llamó Respirar, ¿no? Y ya Respirar creo que me permitió pues conocer más el Perú, porque también me invitaron a presentarlo a varios lugares. Ese libro, Respirar, tuvo una reedición en Argentina, en Trujillo, se editó en Arequipa, por ejemplo, y se volvió a editar en Trujillo, en Argentina, y me permitió sobre todo viajar, ¿no? Lo presenté también en Tacna, en Chile también lo presenté, y yo creo que a partir de ese libro es que nace un poco mi onda, ¿no? La que vengo trabajando y en la cual le he puesto más atención para que tenga más soporte y tenga más consistencia, más esencia, ¿no? ¿Qué dijo la familia? ¿Qué dijeron los padres cuando Julio dijo, yo quiero dedicarme a la escritura? Tal como muchas veces hemos dicho a los padres, quiero dedicarme a la música, te vas a morir de hambre. ¿Cómo tomaron esta parte de recibir esta noticia de que tu vena literaria iba contigo? Bueno, por una parte, primero obviamente con preocupación, ¿no? Porque no saben, yo no vengo de una familia que de pronto, donde hayan existido escritores, donde hayan existido gente que se dedica a esto de manera real, ¿no? Porque en el fondo es prácticamente ya tomarse en serio ese trabajo, ¿no? Como un trabajo incluso, ¿no? Entonces, primero hubo ese temor, producto un poco de la ignorancia, ¿no? Y ello, pero después ya cuando empecé a ganar premios, a publicar, a salir en periódicos, incluso cuando viajé a otro país por la poesía, yo creo que entendieron lo que hago, ¿no? Y bueno, y actualmente también me dedico a dar conferencias, tengo un programa semanal donde también doy conferencias y ellos son los primeros en ver mi programa y son los primeros en preguntarme cuándo sale y se Creo que interesan de imagino una... que también es el público que más eh, está atento para poderte decir las cosas que salen bien, que creo que ellos son los más críticos a veces en nuestra familia, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo Bueno, creo que algo que fue fundamental, por ejemplo, para conectar con mi familia en lo literario fue que me puse a dar charlas, digamos. Cuando me puse a dar charlas virtuales, se dieron cuenta que en el fondo todo lo que yo estaba haciendo tenía un gran bagaje, tenía un gran... Entonces, una cosa, creo que hay una tendencia más en la actualidad a escuchar por video, ver por video que leer, ¿no? La gente lee muy poco, pero si ya ves un video, alguien hablando, te das cuenta si es que sabe realmente o es pues un charlatán o está mintiendo. Yo creo que mi familia se dio cuenta del nivel que en tú lo que tenías, estaba, ¿no? claro, en mi nivel y en lo que estaba trabajando y lo que estoy haciendo por mis conferencias, ¿no? Que he dictado muchas conferencias ya hace 2 años, desde que empezó la pandemia, y eso me permitió conectarme con mi familia. Y bueno, sí, como tú lo dices, son los más críticos porque ven cosas que de pronto a veces los que estamos en la literatura no vemos, ¿no? Yo soy bastante qué sé yo, bastante perdido en mi literatura, me puedo perder en todo lo que estoy creando y me salgo un poco de la realidad a veces, pero creo que la familia tiene esos detalles que igual suma, ¿no? En el fondo, para mí me da más fortaleza para seguir en lo que hago con el amor de mi familia, ¿no? Y que me entiendan y que me sigan, que me apoyen, ¿no? Bueno, y por otro lado, mi papá, creo que y mi tío y otras personas también de mi familia que sí tenían gusto por leer,
simplemente me siguieron apoyando, ¿no? Por ejemplo, mi papá, él de joven se dedicaba a pintar también y escribía cuentos también. Tengo un abuelo también que pintaba y por parte de mi mamá tengo un tío también que es profesor, pero que lee mucho, ¿no? Que es un gran lector y es historiador. Entonces todos ellos también como que tenían ya más claro que lo que hacía tenía un valor, ¿no? Creo que en el fondo, y cerrando esta idea, ¿no? En el fondo creo que eh, el tema con la cultura en mi país, al menos en el Perú, va de la mano con el divorcio que tiene la gente, el público, y el público más grande, digamos, con los que hacemos literatura o con la cultura misma, ¿no? Con los libros mismos. Creo que cuando la gente entienda que esto tiene valor, tiene una fuerza y tiene un nivel, eh, va a gustar más de esto, va a buscarlo más. Y en el fondo también creo que es ahí también radica la lucha, ¿no? Porque creo que es un tema de educación, básicamente, de elevar, digamos, la actividad intelectual de un país, ¿no? Sabemos que el Perú está constantemente en la última fila de los exámenes de comprensión lectora, ¿no? Sí, Y eso va de la mano mucho con el hecho de que no tenemos mucho hábito de leer. Por ende, en el Perú no hay esa la base para cultura, que un ¿no? joven se pueda desarrollar como escritor, ¿no? O sea, en el Perú tenemos más bien que ir contra la corriente y si queremos ser escritores tenemos que luchar contra muchos escollos, pero creo que en el fondo todo eso alimenta la vida, ¿no? Y alimenta las ganas de seguir haciéndolo y creo que si uno tiene bien marcado lo que quiere hacer, creo que nadie se lo va a quitar nunca, ¿no? Y creo que más bien lo que he logrado es que la gente que a veces no entendía esto ahora me entiende y me sigue, ¿no? Y me apoya incluso. Sí, contar a nuestros amigos que Julio transita, ¿no? Entre la poesía, la novela, es un joven muy prolífero, sus novelas, ha participado en diferentes antologías, sus poemas también. Um, y nosotros queremos conocer de estas salidas al extranjero y cómo recibes tú el premio Poeta Joven del Perú. Me parece que es en el año 2000. En qué, no sé si nos los comentas, en qué año recibes este premio y cómo lo Pero, recibes, en qué momento. bueno, el viaje tuve un viaje el año pasado a Berlín, que es un festival llamado Latinale, que lo organizan en el Instituto Cervantes de Berlín, ¿no? Y ese es un festival que lo convocan anualmente, donde participan poetas de todo el continente, ¿no? Pero no participan ellos, sino más bien son elegidos por una selecta gama de traductores, ¿no? Es un festival de traductores, o sea, hay traductores alemanes que eligen ellos mismos a quienes se van a traducir y los van a presentar. Y bueno, tuve la suerte de que un poeta y traductor de la talla de José A. Oliver, que el año pasado ganó el premio Heinrich Böll, que es el más importante de Alemania, él me convocó, él leyó mi poesía, unos poemas que yo escribí hace como 5 años en una página web argentina, lo publicamos, y son poemas que yo he escrito para un libro que aún no publico, y él los leyó, le gustó mucho y me contactó mediante un amigo peruano que él tiene. eh, y bueno, yo llegaba de un viaje por el sur, me acuerdo de Ayacucho, y este amigo, este intermediario me dijo que quería hablar conmigo, el poeta alemán y todo eso. Y yo me sorprendí porque esto es un festival, si ustedes analizan este festival van a darse cuenta que los que han sido invitados son mayores de 40, de 35, 40 años, o sea, poetas que ya tienen ya una trayectoria gigante y creo que soy uno de los más jóvenes que ha ido a ese festival. Y bueno, me sentí de alguna forma reconocido y mejor todavía con alguien de otro país que maneja otra lengua y que no lee pues solamente por amistad o por complacencia, ¿no? Entonces yo creo que para mí todo eso fue un reconocimiento importante porque realmente me he dedicado a esto en cuerpo y alma, me he dedicado a la literatura durante más de 15, 16, 17 años. Y como ven ustedes, es una actividad donde no vas a ganar algo rápidamente. Yo creo que mucha gente abandona la literatura porque al año, 2 años, te das cuenta de pronto que es difícil a veces publicar un libro y que hay que ser muy terco y todo ello, ¿no? Entonces,
Pero al esta final invitación yo llega, creo que sí. la calidad se impone, ¿no? Y tú estás demostrando calidad, profesionalismo, entrega, pasión, y eso es lo que nosotros vamos viendo y creo también, estoy convencida que los reconocimientos no vienen así nada más, sino que son fruto de ese trabajo acuicioso, muy disciplinado, que creo que uno como escritor tiene que irse abriendo paso y tú lo estás demostrando, Julio. Eh, ¿Quieres, para ir terminando, de verdad que se nos hace chico con escritores como tú, brillantes? eh, ¿Cómo se ve Julio de aquí a unos 10 años? Bueno, igual les agradezco el espacio para mí conversar de mi literatura, de lo que hago. Siempre es una forma también de recordar y también de una forma de observar que no ha sido, digamos, de la noche a la mañana, que vengo realmente trabajando de manera constante hace muchos años. Y bueno, como les cuento, no es algo que nace por suerte, ¿no? Es un trabajo y es una consecuencia, ¿no? Y yo estoy en esto hace tiempo. Bueno, yo en realidad yo me veo, me gustaría llegar a viejo, quiero ser un poeta que tenga bastante edad, quiero ser un sabio de la poesía peruana, quiero seguir de alguna forma manteniendo este arte en mí, ¿no? Que no se apague, que no muera, porque es como hablaba con un amigo, también poeta, hace unas semanas, y me decía que se quería jubilar de la poesía, ¿no? Y él ha ganado muchos premios y todo, pero yo siento eso, que hay mucha decepción o mucha apatía frente a la literatura, y me gustaría ser un ejemplo de que se puede hacer literatura, de que se puede hacer arte y de que es un camino también. Y qué mejor llegar hasta viejo y tener toda esa experiencia para seguir escribiendo. Pues me gustaría escribir poesía a los 80 años y pregunto qué poesía podría escribir a esa edad, porque ya es toda otra vida, ¿no? Cuando yo era muy joven no tenía la menor idea de lo que significaba ser anciano, pero creo que el humano que vive más años tiene mucho que contar y mucho que vivir, mucho que dar, ¿no? Y creo que la poesía también va alimentándose de nuestra propia mirada, ¿no? La mente que tenemos en cada época que vivimos es obviamente diferente y eso... pues nos hace respirar de una manera disímil y nuestra escritura cambia, sin duda, ¿no? Lo que yo escribí a los 16 años no es lo que yo escribo a los 30 años. Y lo que voy a escribir a los 80 años no es lo que yo escribo ahorita. Y eso me gustaría. Porque siento que nuestro Perú, el país que vivimos, es un país con poca gente que apuesta por esto. Hay poca gente que realmente se pone la camiseta y la lucha, ¿no? Hay mucha gente que lo deja o hasta lo desprecia. Y yo creo que lo que falta sembrar en nuestro país, en nuestro mundo, es la lectura, es el amor al arte, porque mediante eso yo creo que tenemos más herramientas para poder entendernos primero nosotros mismos, para poder expresarnos y para no ser solamente silencio o no ser solamente carne para la muerte, sino también para vivir, ¿no? No solamente existir, sino vivir. Yo creo que la poesía nos permite de alguna forma Alimentar el alma también. eso, y yo creo que eso es algo que no debemos perder y quisiera ser yo una voz que mantenga esa fe, esa fuerza, y me veo de acá a 10 años, si todo va bien, me gustaría ya vivir en Europa, me gustaría publicar novelas, ensayos y seguir con esta vocación que así como me ha dado sinsabores, me ha llevado a Europa a leer mi poesía en otro país, y me ha dado amigos, me ha dado muchos frutos, y yo creo que así mañana me dijeran que voy a ganar $1000 haciendo otra cosa que no me interesa, preferiría seguir haciendo literatura, así gane la mitad de eso, porque es algo que realmente me da el sentido Genial. a mi vida, ¿no? Me llena Qué de una forma genial. que creo que otras cosas no me podrían llenar jamás, ¿no? Yo creo que eso es lo que pienso de la literatura. Si tuvieras que definir alguna cosa que con una sola palabra, si yo te digo Perú, ¿qué viene a tu mente?
Yo diría pasión, ¿no? Yo diría que Sí, el Perú es un país, una sola palabra, si digo tu madre, ¿cuál es el mi nombre de madre, ella? corazón, Mm, literatura, fuego, poesía, ojos, Julio. universo. Mm, Miren, de esta manera hemos conocido a un poeta escritor que transita en diferentes géneros, apasionado como ninguno, profesional como pocos, que se sigue perfeccionando y es el mismo, la autocrítica hace que cada día él vaya mejorando. Ha sido un honor y un privilegio y esperamos tenerte aquí en Barcelona en alguna oportunidad a través de el consulado en el cual nosotros realizamos nuestras actividades en algún momento y serás bienvenido pues para seguir conociendo. Eres un ejemplo de un joven que se ha ido forjando día a día. Tus palabras finales para, sobre todo para los padres de familia que acaban de iniciar en Perú las clases, los niños, ¿qué les dirías? Bueno, te agradezco el espacio y la conversación y este momento. Pues yo vengo de una familia de profesores, desde pequeño viví con profesores. Mi mamá es profesora de tercero, cuarto de primaria, y mi tío, mi tía, etcétera. Y yo también fui profesor durante 8 años de mi vida, desde los 18 hasta los 26, por ahí fui profesor de primaria, secundaria, academia, de matemáticas, de lenguaje, de todos los cursos en un momento. Y, y yo pienso que la educación nunca se termina. Yo no dejo de estudiar, me siento eterno aprendiz, sé que no sé nada todavía, quiero saber más, quiero mejorar lo que sé. Y creo que en el fondo eso es lo que falta despertar en la juventud peruana, ¿no? Y la juventud, el amor a aprender, el amor a estudiar, el amor a leer, que no es, que puede sonar muy gaseoso, pero en el fondo es un hábito, es un ejercicio, es como cepillarse los dientes, hacerlo 1 hora, 2 días, 2 días, 1 hora cada día, 2 horas, y quizás una constante, porque en el fondo eso es lo que falta, ¿no? Que tener hábitos hacia los libros, y yo creo que eh, eso es lo que yo le diría a los padres, ¿no? Que apuesten por comprarle a sus hijos cómics, por comprarle a sus hijos libros, novelas, que Que tengan alimenten una también ese biblioteca, lado. quizá también en casa, un pequeño espacio, una biblioteca y sobre todo no valen yo siempre he dicho, ¿no? Lo que digamos nunca, lo que cuenta son los hechos, así que padres leyendo, niños leyendo. Creo que no hay de otra manera, ¿no? Me parece, Julio. Y de repente también llevándolos a las ferias del libro, llevándolos a las presentaciones del libro, para que vean que también hay escritores, que también hay todo un diálogo más grande que a veces hay en nuestra casa nada más, ¿no? Yo creo que la literatura nos vuelve seres cosmopolitas, que tenemos derecho no solamente a lo que pasa en nuestro barrio, sino a pensar en lo que pasa en el mundo y a conversar con el mundo. Y creo que eso es lo que la literatura nos abre, ¿no? Un diálogo más amplio con la propia realidad y creo que como padres, como hermanos mayores, tengo hermanas menores, también me interesa eso, ¿no? Que no perdamos ese diálogo humano con la realidad, ¿no? Y porque estamos como más bien callados siempre. Yo creo que la literatura nos despierta esa comunicación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias nuevamente, estimado Julio. Y a ustedes, queridos amigos, es así que nos despedimos de otro diálogo con personajes del Bicentenario y esta noche hemos tenido el privilegio de conocer a un brillante escritor y poeta, Julio Barco. Gracias desde aquí, desde Barcelona, España, y nos vemos hasta conocer la próxima semana un nuevo personaje del Bicentenario. Muchísimas gracias.